Señoras, señores, bienvenidos a El Foro, en Telebahía, una semana más. El gobierno regional se aprieta el cinturón. En maldadas desde Madrid y dicen, oiga, señoras, señores, hay que ahorrar, y esto no puede ser. ¿Cuándo viene la polémica? Cuando nos enteramos, merced al partido de la oposición, al Partido Popular, porque este plan, digamos que se lo presentan a los cántabros, no el gobierno, que es quien lo elabora, sino la oposición, el Partido Popular, que los principales recortes van a venir por gasto social, por educación, y Dios mío, y bien lo digo desde Cantabria, desde la sanidad. Y estamos temblando, porque es que encima, después de esa aparición pública del presidente del Partido Popular y de su principal asesora económica, Cristina Mazas, diputada también regional, tampoco es que haya habido una intervención taxativa del gobierno, pues no sé si negándolo o matizándolo, y estamos nerviosos. Y como ciudadanos estamos intranquilos. Y vamos a hablar de todo ello hoy en el foro, un foro en el que contamos con la presencia de Ignacio Diego, presidente del Partido Popular en Cantabria. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como lo comentó en rueda de prensa, un plan cuando menos curioso, ¿no? Negativo también dijo. Yo, si me permite empezar ya, sí. A mi manera, voy a permitirme corregirle. A ver. Usted ha dicho que el gobierno se ajusta el cinturón, y yo le corrijo. El gobierno ajusta el cinturón a los cántabros, porque el gobierno no se ajusta el cinturón, que era lo que cabía esperar después de ser llamado por el Ministerio de Hacienda a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, requerido para, en virtud de los excesos que había cometido, ajustarse el cinturón. Y en vez de ajustarse el cinturón, como han hecho otras comunidades autónomas en el plan de reequilibrio que han presentado, porque otras comunidades autónomas también han tenido que hacerlo, además de Cantabria, encontramos eso. El gobierno ajusta el cinturón a los cántabros y les quita prestaciones sociales y les sube los impuestos. Así soluciona el gobierno la presentación de ese documento de compromiso con el Estado de reequilibrio financiero cántabro. Los impuestos, algo a lo que el presidente nacional Zapatero hace un poco más de un año se había mostrado contrario, y recortar gasto social, algo de lo que el propio consejero Agudo había dicho que no se iba a hacer desde Cantabria. Vamos a hablar de todo ello con Ignacio Diego y otros invitados esta semana en el foro. De momento, cabecera y empezamos. Plan de reequilibrio, así se llama, 2010-2012. Se pretenden ahorrar del entorno de los 60 millones de euros. Uno se pone a pensar y se pone a sumar, y hay en realidad mucha variabilidad en el tema. Pues decir, bueno, pues 60 millones, lo que el gobierno invirtió en el fallido proyecto de GFB, de esa fábrica de yeso totalmente fallida en Orejo. También puede ser esa fundación comercio que uno no sabe muy bien para qué sirve, que tiene 100 y pico empresas afiliadas y que, bueno, pues no se sabe esos 20 millones que se supone que han ido a parar desde que se creó, dónde realmente están. 60 millones de euros. Veremos a ver dónde vamos. Para ayudarme a hablar con Ignacio Diego de este asunto, tengo a mi derecha a Eduardo Zúñiga, director de Cantabria Negocios. Eduardo, buenas noches, gracias por estar en el foro otra vez. Muy buenas noches. Y a don Carlos Bedia, que es economista, que supongo que ha dado el plan de reequilibrio, ¿no? Y estoy temblando, sinceramente. Buenas noches, Fíjese que no he podido terminarlo, no es como esas películas de miedo que te haces, no he podido acabar con ello, me parece escalofriante, es un guión de película de Drácula perfecto, y a mí las películas de miedo no me gustan nada. Las películas de miedo son buenas cuanto peores son, cuanto de peor calidad. Si te hacen reír, pero es que sí, si te hacen reír, eso es. Esto está bien hecho, ¿eh? Esto te da miedo de verdad. Además es que se aprieta, don Ignacio, el cinturón a los cántabros a través también de los impuestos, subida de impuestos. No hay un verdadero ajuste realmente, ¿no? Efectivamente, como comentaba antes. No, de hecho, nosotros a través de nuestro partido en Madrid hemos conseguido este documento. Es un documento que varias comunidades autónomas que, al presentar su contabilidad, concretamente la contabilidad del año 2008, y ser estudiada por el Ministerio de Hacienda, han detectado que han sobrepasado el margen que les permite este ministerio, en el marco de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, que les permite alcanzar en el endeudamiento y en el déficit. Concretamente en el déficit, Cantabria se excedió del 0,75 que le permitían del PIB, pasó al 1,08. Y entonces fue requerido. Insisto que no es la única, hay otras comunidades autónomas que también lo han sido. Y todas tienen que presentar, son requeridas a presentar un plan de reequilibrio en 3 años, 2010, 11 y 12.
y esos 60 millones de euros tienen que ser, digamos, ahorrados en esos 3 años. Sí. Bien ahorrados o bien incrementados los ingresos por vía de la subida de impuestos. Y entonces han hecho un doble juego. Por una parte, suben los impuestos a los ciudadanos y de otra parte se comprometen con el Estado a hacer una serie de ahorros en el gasto del gobierno para llegar a esos 60 millones de euros. Y lo sorprendente es, como decía Carlos Bedia, la lectura del documento es una tremenda declaración. Es la declaración por parte de un gobierno que dice ser progresista de todo lo contrario precisamente de lo que pregonan como tales progresistas que dicen ser. En este caso lo que hace el gobierno es subirle los impuestos en la mayoría de los casos de una manera absolutamente lineal. Es decir, que esa subida de impuestos vamos a pagarla igual el parado que el director general del banco que usted quiera elegir. No, pero eso sigue la línea del gobierno nacional. Ya hemos visto la subida del IVA. O sea, quiero decir que es lo mismo. Es absolutamente antisocial. Y han escogido además una serie de impuestos que luego les comentaré, incluso pues con sus porcentajes, incluso con los comentarios que el propio gobierno de Cantabria le hace al gobierno central para que no quede ninguna duda. Lo grave no está solo en esa subida de impuestos a los ciudadanos. Lo peor es el recorte de prestaciones sociales que conlleva el documento, porque, insisto, desde el Partido Popular a nivel nacional nos han remitido el documento que otras comunidades autónomas han mandado de compromiso. Y hemos visto comunidades autónomas gobernadas por gobiernos socialistas, y les hemos puesto a los periodistas a disposición para que lo comprueben ellos, para que no sea el Partido Popular quien denuncia, sino sean los propios periodistas de Cantabria los que dispongan de esa información y puedan hacer el uso que quieran de ella. Como otras comunidades autónomas recortan en el gasto del gobierno. ¿En el gasto del gobierno en qué? Pues en compras mal planificadas, y como muchas se comprometen a hacer una central de compras para todo el gobierno, algo que el Partido Popular en otros momentos ha propuesto para aquí, para Cantabria. En el gasto suntuario, en los gastos pues de comidas, viajes, que en muchas ocasiones reconocen los gobiernos, otros gobiernos, que pueden ser innecesarios y puede recortarse de ellos. Recortan pues en el número de altos cargos e incluso en los sueldos de los altos cargos del gobierno, con pequeños o con recortes módicos. Recortan en muchas cosas que los ciudadanos no perciben nunca, no sufren, por decirlo de alguna manera, esos recortes. Aquí no, aquí se lo quitan a la ayuda a las familias, en los 100 euros a las madres de hijos menores de 3 o 6 años en función de si tienen familia numerosa. Recortan a las personas que padecen dependencia y les obligan a incrementar el copago de todos los servicios que están en el marco de la ley de la autonomía personal y la dependencia. ¿Recortan de dónde? Pues recortan de cuestiones claves. Luego hacen unas retenciones de créditos y eso ya entraremos en detalle para que se perciba la crudeza de las medidas que hacen y cómo no en consejerías como la de Obras Públicas, tampoco en la de Cultura, Turismo y Deporte. Fíjese, hay un dato que a mí me pareció esperpéntico. Del Servicio Cántabro de Empleo. Del Servicio Cántabro de Empleo. Estamos ahora como estamos, con casi 34.000 parados, en una situación además los parados muy difícil en algunos casos. Bueno, pues del Servicio Cántabro de Empleo, 3,3 millones de euros. ¿Saben cuánto quitan de toda la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte? 3,2 millones de euros. Añádase la gravedad de que en el Servicio Cántabro de Empleo las partidas tienen casi siempre el fin de cofinanciar ayudas que vienen del Estado. De manera que si restamos aporte del Gobierno de Cantabria, probablemente esté perdiendo también recursos que nos aporta el Estado.